Bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es la continuación de de la clase anterior, en la cual vimos cómo funcionan los capacitores e inductores cuando los exponemos a una fuente de voltaje directa, ¿sí? Ahora tendremos que ver qué pasa cuando a esos capacitores e inductores les quitamos la energía, cómo funcionan y qué es lo que hacen. Entonces, para eso vamos a empezar por compartir la pantalla. Aquí se van a ver todos. Ah, no, no se vieron todos. A ver, ahí está. Déjenme nada más, como siempre, acomodo mis ventanas. Por si acaso alguien se sale. Oigan, como que falta gente ahora, ¿no? ¿O será porque es viernes? Vamos a poner un chat. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí. Es correcto. Ay, hasta que habló alguien. ¡Qué bárbaros! Háblenme para que no sienta que estoy solo. Yo también necesito sentir compañía. A ver, vamos a trabajar con esto, como siempre. A ver, entonces, vamos a suponer que tenemos un circuito así, fíjense. Supongan que tenemos esto así. Tenemos esto así. Y tenemos este así. Ese es un capacitor, ¿eh? Estoy poniendo uno de los capacitores que no tienen polaridad. Este le vamos a poner 12 volts. Este le vamos a poner que es R1, que es 1 kilo ohm. Este le vamos a colocar un R2, que son 2 kilo ohms. Y este le vamos a poner un capacitor que, ¿qué valor le pondremos? Matarilirirón. Vamos a ponerle algo como 10 microfaradios. Fíjense, a diferencia de en la clase anterior, en el cual no le puse valor a los capacitores porque no interesa el valor, sino simplemente cuál es el voltaje final de carga. En este caso, sí voy a colocar un capacitor y fíjense lo que voy a hacer. Acabo de introducir un switch, ¿sí? Y ese switch, vamos a decir que hace ese movimiento que indica la flecha en un tiempo t igual a 0. Es decir, antes de t igual a 0, ese switch estaba cerrado, por lo tanto estaba alimentando toda la parte derecha del circuito, ¿sí? Y luego, en un instante de tiempo específico, que vamos a denominar T0 o inicio de algún cambio en el circuito, ese switch se abre y entonces desconecta la parte derecha, ¿sí? Pero antes de eso, ¿se acuerdan que habíamos mencionado o comentado de que necesitábamos conocer las condiciones iniciales del circuito? ¿Cuándo es necesario conocer una condición inicial? Ah, pues cuando sabemos que va a haber un cambio de algo dentro del circuito. En este caso, ¿cuál es el cambio? El hecho de que el switch se abra. Entonces, si esto es así, antes de t igual a 0, este switch estaba cerrado. Y si estaba cerrado, estaba alimentando a R1 y a R2 y al capacitor. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el circuito a través de este switch? Quién sabe, se toma que viene desde menos infinito hasta t igual a 0, el switch estaba cerrado. Por lo tanto, si lo consideramos desde menos infinito hasta t igual a 0, díganme qué voltaje tenía ese capacitor un instante antes de que yo cambie la posición del switch a su posición de abierto. A ver, alguien que me quiera contestar o que me lo escriba en el chat. A ver, alguien. El mismo que el voltaje de R2, dice Armando, es totalmente correcto. Según lo que vimos la clase pasada, el capacitor, una vez que se carga, se comporta como un circuito abierto y se queda cargado al voltaje entre las terminales en las cuales se encuentre. En este caso, este capacitor, como está en paralelo con R2,
pues entonces esto sería el voltaje del capacitor, ¿sí? Y se considera que es en el tiempo igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las propiedades de los capacitores e inductores es que no pueden cambiar su voltaje o corriente de manera instantánea, sino que se va a llevar cierto tiempo. Entonces, aquí en este caso, considero que exactamente en el instante que yo abro el circuito, el capacitor en ese instante, vamos a decirlo como dicen nuestros compañeros profesores de matemáticas, en ese tiempo infinitesimalmente pequeño, es decir, en lo que yo abro el switch, un instante de tiempo, el capacitor no va a cambiar de voltaje, se va a quedar con lo mismo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así. No puede cambiar su voltaje de manera instantánea. Entonces, el voltaje en el capacitor, habían dicho que iba a ser el voltaje en R2, bueno, lo que nos dijo Armando y que tiene razón. Y entonces, si es el voltaje en R2, díganme, eh, ¿cómo calculo ese voltaje de R2? ¿Alguien que sepa? ¿No? ¿Nadie? Si esto está conectado así, por divisor de voltaje, solamente Armando vino a clase o qué onda. Contesten los demás, no sean gachos. A ver, sería el voltaje por R2. Bueno, al menos ayúdenme a hacer la operación que está aquí, ¿no? Entre R1 más R2. Y entonces eso sería 12 volts multiplicados por 2 kilo ohms entre 1 kilo ohm más 2 kilo ohms. Y entonces, ¿cuánto sería ese voltaje? A ver, no, vamos a ponerlo acá abajo, ¿les parece? En esta zona. BC de 0 da 8 volts, dicen todos. A ver, nada más. Bueno, ya dijeron 3 personas. Brian, Yulisa y Aurora dicen que 8 volts. Ok. Entonces esto va a ser 8 volts. ¿Listo? Bien. Ahora, eso sería la condición inicial del sistema, es decir, cuando el switch estaba cerrado, el capacitor estaba en 8 volts. Cuando yo abro el capacitor, entonces va a suceder algo muy relevante para el análisis de los sistemas de primer orden. A ver, antes de eso, voy a intentar, a ver si puedo. Voy a intentar moverlo tantito a la izquierda. No, no me permite moverlo. Bien, bueno, ya lo dejé ahí. Ahora, cuando yo abro el switch, ¿están de acuerdo que esta resistencia R1, la que estoy señalando en este momento, esta, pues queda desconectada? Y al quedarse desconectada, significa que ya no opera o ya no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no hay a dónde está conectada, la corriente no se puede ir por acá. Y al desconectarla, si el capacitor tiene una carga de voltaje, pues al final de cuentas el capacitor solamente es un almacén de carga y cuando ya no se le está suministrando energía, la tendencia del capacitor es regresar la energía que él tenía almacenada, es decir, se descarga. Entonces, este circuito, al final de cuentas, ¿sí? Quedaría nada más en estos términos. Quedaría nada más el puro capacitor, así. Y aquí tendríamos ER2 y aquí tendríamos al capacitor. ¿Sale? Pero el capacitor sí tiene energía, ¿están de acuerdo? Es decir, el capacitor ya tiene una carga, pero que esa carga la va a descargar sobre la resistencia R2. ¿Cómo podríamos analizar esto? ¿O cómo saber cómo es el comportamiento de ese capacitor? Pues yo creo que bastante sencillo. Podríamos trabajar
con mallas o podríamos trabajar con nodos. ¿Qué nos conviene? ¿Se acuerdan de la imagen que vimos en la clase pasada? En la cual veíamos cómo se calculaba la corriente y la corriente y el voltaje en un capacitor. A ver, díganme nada más. La corriente en un capacitor se calcula con una derivada, ¿sí o no? Es decir, IC de 0, perdón, IC de T, la corriente del capacitor, es igual a C por la derivada del voltaje con respecto a T en dt. A ver, nada más díganme si es correcto o me estoy equivocando. Busquen en sus apuntes de la clase pasada. Si es esa ecuación o no. Dice por acá que sí. Y entonces, el del voltaje, ¿qué es? El del voltaje es 1 sobre C por una integral por la corriente IC de T, si no mal recuerdo, más el voltaje inicial. ¿Sí? Bueno, entonces, basados en esto, a ver, si yo trabajo con mallas, que sería lo más obvio, es decir, ahí tendríamos una malla, podríamos decir que como los dos son elementos pasivos, los dos consumen energía. Por lo tanto, sería menos BR2 menos BC y eso sería igual a 0, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que si sustituimos el valor de esto nos quedaría BR2 menos el voltaje en el capacitor. Y entonces esto sería 1 sobre C por la integral de I de C de T más el voltaje inicial y eso tendría que dar 0. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que para poder dejarlo en términos de una ecuación diferencial, porque el objetivo es llegar a una ecuación diferencial, tendremos que derivar toda la ecuación para poder eliminar esta integral. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, permítanme tantito que por acá alguien se está saliendo y está entrando. Permítame un momento, porque aquí creo que Eric está teniendo problemas para conectarse. Bien, entonces, lo que no quiero, o más bien lo que quiero es facilitarme el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de mallas, ¿qué creen? No lo voy a realizar. Mejor lo vamos a realizar en términos de nodos. ¿Qué les parece? ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? A ver, pongan manita arriba si me van entendiendo hasta el momento. Va que va. Entonces, como no va por ahí el asunto, entonces lo que voy a terminar haciendo, a ver, espérenme tantito, voy a borrar todo esto. Ahora lo que voy a realizar mejor es análisis por nodos. Entonces esto va a ser el voltaje en A. Y aquí lo voy a considerar como que esto es tierra. ¿Vale? ¿Están de acuerdo que el voltaje en A es igual al voltaje de R2, que es igual al voltaje en C? ¿Están de acuerdo en eso o no? Sí, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Por qué lo digo? Ah, por lo que vamos a hacer ahorita. Si ya sabemos que los dos son elementos pasivos, entonces vamos a considerar que hay dos salidas de corriente, es decir, menos IR2
menos la corriente en el capacitor y eso me va a tener que dar 0. Acuérdense que la ley de Kirchhoff es una ley que hace la suma algebraica, es decir, que también incluye restas. Bueno, ahora si sustituimos eso, ¿están de acuerdo que esto me puede generar esto? Sería el voltaje en A entre R2, eso menos. Ahora, voy a sustituir la corriente del capacitor, pero esa corriente del capacitor es esta, ¿no? La que está acá. Y C, igual a C por dBt entre dt. Pero resulta que aquí no tenemos por el momento un dB/dt. Simplemente lo voy a sustituir por dBA entre dt. Y eso es igual con 0. A ver, ese último como que no me cuadró. Ahí está, 0. Entonces, como ya tenemos esa cantidad ahí, ya nada más vamos a hacer algunos despejes, ¿no? ¿Qué despejes vamos a hacer? Bueno, aquí ya me quedó de manera directa una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos una derivada. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? A ver, ¿de qué orden es esa ecuación diferencial? Es de primer orden, dice Armando. Brian dice que es de primer orden. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que si los dos son negativos, los puedo poner como positivos? Y voy a colocarlo en forma normalizada, vamos a decirle así. Es decir, que la derivada de mayor orden tenga un coeficiente igual a 1. Entonces, para eso, esto tendría que transformarse en esto. Sería dBA entre dt, eso más BA entre R2 por C. Y eso sería igual a 0. Órale, se hizo una pelotita, ¿ya vieron? Qué padre. Ahí está. ¿Listo? Eso es igual a 0. Ahora, ¿se acuerdan que les dije hace un momento que BA es igual a BR2 igual a BC? Entonces, pues para dejarlo en términos de voltaje del capacitor, que es lo que me interesa, entonces a esto lo voy a transformar a BC entre DT más BC entre, no, espérate, BC entre R por C. Ah, bueno, aquí era R2, ¿no? R2 por C igual a 0. No, yo no quiero pelotitas. A ver, ¿por qué está haciendo eso? Miren, me permite hacer... a la siguiente clase voy a intentar una función que acabo de ver aquí. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero resulta que ya vimos que el capacitor, no se va a descargar de manera instantánea, así como no se carga de manera instantánea tampoco. Entonces, como se va a llevar su tiempo para generar la descarga completa de la energía que tiene almacenada, entonces, finalmente lo que voy a realizar es dejar en términos, voy a dejar en términos del tiempo a esta misma ecuación diferencial. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bien fácil. Vamos a dejarla así como... y ahora, espérenme. Algo está sucediendo con mi equipo.
A ver, lo voy a guardar y voy a volver a abrir porque está haciendo cosas raras. Ahorita regresamos con ese. Espérenme tantito, ¿eh? Aquí debe de estar. Aquí estaba. Aquí está, respuesta natural. Ahora sí. Estábamos aquí en que si de pronto me saltan algunas cosas que todavía estoy ambientándome aquí con el dibujo y el uso de mi lapicito. Esto lo vamos a dejar en términos entonces de el tiempo. Es decir, debe ser así con respecto al tiempo entre dt más bc entre R2 por C igual con 0. Y entonces, esta, ¿sí? Ah, bueno, aquí me faltó ponerle T. Esta ecuación es la ecuación de comportamiento de el voltaje en el capacitor. Ya resultó ser una ecuación diferencial y ahorita vamos a ver cómo se resuelve esa ecuación diferencial. Ya me hackearon, dice, no, no me hackearon, más bien yo todavía soy medio inútil aquí para trabajar con mi lapicito, pero yo creo que en un medio año más de clases en línea ya la armamos. A ver, ¿van a copiar algo o puedo continuar? A ver, díganme aquí en el chat si les sigo o copian. ¿Qué significa la manita arriba, Daniel? ¿Que sí puedo copiar? Perdón, ¿que sí puedo avanzar o que sí vas a copiar? Dice Carla que, espéreme, momento, decía Clavillazo. Ustedes no conocieron ahí a Clavillazo, era un comediante del cine de oro de México. Ya se empiezan a notar mis años, parece. Dice Daniel que avanzar. Bueno, vamos a esperar un minutito nada más en lo que copian los que tengan que copiar. No me he olvidado del voltaje inicial, ¿eh? Vamos a esperar un breve minuto. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? A ver, ideas, acepto ideas. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Alguien que tenga una idea cómo se resuelve? Que de hecho esta función, bueno, esta ecuación tiene esta forma de x dt en dt más a por x de t igual con 0. Esa es la forma general que tiene nuestra ecuación que acabamos de encontrar. Si se fijan, tenemos un coeficiente a. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería la solución a esa ecuación diferencial? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Acuérdense que la solución de una ecuación diferencial es encontrar una función x de t, en este caso, de tal forma que satisfaga a la igualdad, es decir, que ponga una ecuación x de t, la que ésta sea, y que al sustituirla en la ecuación me dé un 0. Para esto, ¿sí? A ver, control Z, espérenme. Para esto va a resultar que la función x de t, es decir, la respuesta de esto, va a ser igual a k por e a la menos a t. Y esa es la solución general de esa ecuación diferencial.
Bien, ahí está. Esa es la respuesta general. Ahora, si analizamos esta ecuación con respecto a la que tenemos nosotros, ¿por qué mi insistencia de que el coeficiente de esta ecuación fuera 1? Ah, porque ya hay una solución para una ecuación que se parece, ¿no? Sin embargo, aquí para nosotros el valor de A, ¿cuánto sería para nuestra ecuación que tenemos acá? Díganme. Hablen en el micrófono, no tengan miedo. Bueno, no creo que sea miedo, yo creo que es pena de escucharse a uno mismo. Al principio como que sí cuesta, ¿eh? Pero pues con el tiempo se va uno acostumbrando a autoescucharse. Ya les dije en algún momento también, creo que es uno de los miedos que tiene uno para hablar en un micrófono de cómo se escucha nuestra voz. ¿Cuál sería el coeficiente A de esta ecuación? 1 entre R2C es correcto. Entonces, aquí nuestro coeficiente es 1 entre R2 por C. Quiere decir entonces que si ya sabemos que esta ecuación se parece a esta, pues ya podemos obtener una posible solución, ¿no? Es decir, en nuestro caso no tenemos un X de T, tenemos un voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, el voltaje del capacitor con respecto al tiempo va a terminar siendo K por E a la menos 1 entre R2C por T. Híjole, ahí como que me salió muy fea mi ecuación, ¿no? Pero no sé si lo alcanzan a entender. A ver, voy a intentar regresarme y voy a tratar de dibujarlo lo más bonito posible. K por E a la menos 1 entre R2 por C y todo eso por T. Ahí está. Y entonces esto sería nuestra respuesta general, ¿sí? Porque todavía tenemos un valor de K por acá. ¿Cómo se llega de esta ecuación a esta otra? Digo, no me voy a poner a resolverlo como tal porque no interesa a los fines de la materia. Aquí se supone que ya ustedes son bien expertos en ecuaciones diferenciales, pero nada más como tip, para llegar de esta ecuación a su solución general, lo que se tiene que hacer es separación de variables y ya hacen la solución de la ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Manita arriba si ya copiaron o si ya le entendieron. Armando dice que sí. ¿Y los demás? ¿Están copiando o qué hacen? Daniel dice que ya. Ajá, 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 ajá. Va. Entonces, voy a continuar. Ahora, ya tenemos esto, pero todavía está incompleta la ecuación. ¿Por qué? Porque nos falta saber cuál es el valor de K. El valor de R2 por C, ese sí ya no lo sabemos. No hay ningún problema. Sin embargo, ¿cómo puedo encontrar el valor de K? ¿Cómo puedo encontrar el valor de K? Alguien que hable o que escriba en el chat, ¿cómo le hacemos para el valor de K? Omar Albiter pone una carita, pero sin boca, o sea, no sabes, ¿no? Fíjense que por algo calculamos el voltaje inicial. Acuérdense que para encontrar la solución particular necesitamos las condiciones iniciales del sistema que estamos resolviendo. Por lo tanto, fíjense que aquí ya sabríamos que BC de 0, que es lo que tenemos arriba, tiene que ser igual a 8. ¿Están de acuerdo? BC de 0 tiene que ser igual a 8 y eso da lo mismo que K
por E a la menos 1 entre R2 por C. Y aquí tendremos que evaluarlo en 0. ¿Están de acuerdo? Porque T ahorita lo que está tomando el valor es de 0 para saber que eso me tiene que dar un 8. Entonces, si resolvemos esto, el numerador, la potencia del exponencial se va a volver 0, ¿verdad? Entonces, si hacemos E a la 0, ¿cuánto nos da como resultado? E a la 0, ¿qué resultado da, jóvenes? E a la 0 da un 1, por lo tanto, están de acuerdo que finalmente esto nos va a dar como resultado K igual a 8. Y entonces, ahora sí, ya sabemos que BC de T va a ser igual a 8 por E a la menos 1 entre R2 por C y eso por T. A lo mejor ya lo único que nos hace falta es hacer el cálculo de cuánto da 1 entre R2 por C. A ver, ¿me ayudan o me ayudo? ¿Cuánto da el valor de A? Sería 1 entre R2, si no mal recuerdo, vale 2 kilos. Y el capacitor dijimos que valía 10 microfaradios, ¿verdad? Según a mí, ahorita me da que este valor es 50. Nada más confírmemelo, por favor. Es más, aquí voy a poner 1 entre, aquí es 2 kilo ohms multiplicados por 10 microfaradios. Brian dice que confirma. Esto da 50. Quiere decir que finalmente el voltaje del capacitor con respecto al tiempo va a ser igual a 8 por E a la menos 50 T. Y entonces, ahora sí, este sería nuestra solución particular de nuestro sistema, el cual estamos modelando desde allá arriba. Armando dice que por 2, entonces estuve bien, ¿no? Es menos 50T. Y ya, entonces, ese sería el comportamiento de este capacitor que tenemos en ese circuito. A ver, en este espacio en blanco que tenemos aquí, alguien que me pueda hacer el dibujo desde ahí, desde su máquina, y acuérdense que pueden dibujar aquí también en mi pantalla, alguien que quiera dibujar cuál sería la forma de comportamiento gráfica de esa ecuación que acabamos de obtener. A ver, ¿alguien se anima a hacer cuál es la forma o la gráfica de esta ecuación para distintos valores de tiempo? Al menos digan sí o digan no aquí en el chat. Dice Omar que no. Los demás no, ni idea tienen. No tienen Bueno, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, ya sé qué vamos a hacer para ver si sí sale. Voy a tabular esta. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo del teorema de máxima transferencia de potencia hicimos una tabulación? ¿Qué les parece si aquí probamos ciertos valores de tiempo? Vamos a empezar con 0. Después lo vamos a probar en 20 milisegundos. Después lo vamos a probar en 40 milisegundos. Después lo vamos a probar en 60
milisegundos. 60, después en 80 milisegundos, 6, 8, y aquí lo vamos a probar en 100 milisegundos. A ver, háganlo y me dicen cuánto da esa tabulación, ¿sale? Bien, entonces después de haber llenado esta tabla, digo, ya le evaluamos esta ecuación en cada uno de los valores propuestos que acabamos de colocar. Si queremos hacer esa gráfica, a ver, inténtenlo hacer ustedes en su cuaderno. Yo voy a intentar dibujarla aquí. Obvio, como lo estoy haciendo a mano alzada y sin ninguna referencia en particular, me va a quedar un poquito chueca, ¿no? Pero, aún así, intenten hacerlo ustedes y a ver, ya sé qué vamos a hacer. Van a hacerlo en su cuaderno y aquí en el chat me van a mandar la foto de la gráfica que les resulta, ¿sale? Mientras, aquí yo voy a intentar dibujarlo. Ustedes hagan esa gráfica de T con respecto al voltaje y quiero ver a ver ustedes qué tan buenos dibujantes son. Bien, entonces, por lo que estoy viendo aquí en las ecuaciones, bueno, Daniel, ahí nada más te hizo falta que en vez de llevarlo hasta 1.2, debió haber sido en 1 y no sé, como que no me convence del todo porque como que la curva debería ser un poquito más, menos pronunciada al principio. Pero bueno. Es que le hice zoom para que se viera la curvita, pero ahorita se la mando bien así. Bueno, sí, porque debe ser más o Con la menos. intersección en 0.8. Órale, va. Y luego acá, bueno, también Aurora Paola, muy bien, sí, sí te quedó muy parecido a la que tengo yo. Bien, entonces, pues resulta que esto que estamos observando aquí, todo esto, el análisis y las definiciones y todo lo que hemos trabajado, ¿sí? Se le denomina respuesta natural del sistema, ¿sí? ¿Qué cosa es la respuesta natural del sistema? Bueno, pues es la respuesta de los componentes reactivos, así como son capacitores e inductores, sin el efecto de fuentes independientes conectadas a él. Esa es la respuesta natural. Es decir, el efecto de descarga del capacitor, en este caso, es lo que sería la respuesta natural del circuito ante el efecto de haber quitado la fuente de alimentación de 12 volts. Porque acuérdense que todo partió de que la fuente de 12 volts la desconectamos a través de un switch. Y entonces ese switch lo que hace es desenergizar toda la parte derecha del circuito y por lo tanto el capacitor lo que hace es regresar la energía que tenía almacenada. Ese lapso de tiempo en el cual él tenía un voltaje, en nuestro caso, de 8 volts, que eso ya lo habíamos visto desde el principio, y decae hasta 0, ese proceso se le denomina respuesta natural del circuito. Obviamente en los libros hay una definición formal, pero aquí en términos más fáciles a lo mejor, eso es a lo que corresponde la respuesta natural. Entonces, si gustan escribirlo como tal, la respuesta natural es el efecto o la respuesta de capacitores o inductores cuando le quitamos cualquier fuente de alimentación que esté conectada a él. Es decir, quitamos todas las fuentes y vemos cómo reaccionan los elementos que están conectados al capacitor. Eso es la respuesta natural y el título del tema en general, por si no lo vieron cuando entraron a la sesión de Zoom, el título general se llamó el día de hoy respuesta natural. Entonces, lo que hicimos en este momento es analizar la descarga de un capacitor. La descarga del capacitor resulta ser la respuesta natural del sistema. ¿Se entendió? Inclusive creo que lo tiene de nombre en el Word así. Es correcto. Hasta acá arriba dice respuesta natural, ¿no? Entonces, esa es la respuesta natural. Ahora bien, ¿ustedes creen que esto funciona igual en el simulador, acaso? Pues por supuesto que sí se puede simular. Entonces, vamos a hacer la simulación correspondiente. No nos lleva mucho tiempo. Por cierto, no sé si alguien estaba copiando de acá, de esta parte, o ya me puedo pasar al simulador. Díganme, manita arriba, si me puedo pasar al simulador. Aurora Paola dice que cámara.
Yulisa sí, Armando sí. Bueno, va. Entonces, voy a abrir, acuérdense que yo lo que hago es abrir 2 veces el ORCAD. Y en lo que lo abro, voy a pausar tantito aquí la sesión. Entonces, ahora el componente nuevo que vamos a colocar se llama ese, ¿cómo se llama? Switch no se llama, a ver, permítanme, ahorita lo encontramos, ¿eh? Miren. Entonces, el componente que vamos a utilizar acá es uno que se llama SW diagonal y hay 2 versiones, ¿no? Una que es T-Close, ¿sí? Y hay otra que se llama T-Open. Voy aquí a ver en la lista y no sé si alcanzan a ver aquí. Uno dice T-Close, otro dice T-Close. Están en librerías distintas. Uno que dice evaluación, otro que dice misceláneos analógicos. Pero a nosotros nos interesa uno que abra. Entonces voy a elegir el que diga T-Open, cualquiera de los dos que encuentren, ¿sí? Voy a utilizar ese que dice T-Open de la librería Eval y lo voy a colocar por acá, ¿sí? Ahora bien, voy a desconectar esto y voy a incrustar o insertar ese componente ahí, ¿sale? Entonces vamos a colocar esto así. A ver, permítanme. Ahora vamos a colocar esto así. Insisto, hay 2 T-Open, uno en una librería y otro en otra. Los dos hacen exactamente lo mismo. Solo que estamos usando el T-Open porque de acuerdo al circuito lo que quiero es desconectar la parte derecha del circuito. Y aquí en T-Open le voy a poner a partir de qué valor de tiempo yo quiero que ese switch se abra. Entonces puede ir desde 0 hasta un valor positivo. Hacia un valor negativo no creo que tenga sentido en el caso de la simulación, pero pues no sé, no lo he probado hacia valores negativos. Vamos a colocar un capacitor normalito, ¿sí? Y vamos a colocarlo ahí. Entonces, ahí está. Vamos a colocar esto así. Aquí, este era de 10 micros, ¿verdad? Entonces vamos a colocar de 10 micros. Listo. Y ahorita lo voy a dejar así. Acuérdense que este debería ir adentro. Por el tiempo de nada más lo voy a dejar así. El voltaje de acá, ¿de cuánto era? ¿Me pueden decir? Era de 12 volts. ¿Sale? Entonces, este es de 12 volts. 12 volts. Listo. Bien, ahora, ¿cómo configuro la simulación? Aquí, como este proyecto ya lo tengo hecho para lo de las clases y lo que se ofrezca, voy a aumentar un perfil porque ahorita está puesto, si no mal recuerdo, está colocado para un análisis tipo Bias Point. A ver, voy a intentar aquí mismo, voy a cambiarlo al dominio del tiempo, ¿sí? Y aquí en el tiempo, si vieron la tabla que acabamos de hacer, ¿cuánto tiempo se llevó en que el capacitor llegó a 0 volts? ¿Cuánto tiempo se llevó En, en ¿En cuánto, Yulisa? 100 100 segundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos. milisegundos. 100 milisegundos. Entonces vamos a colocar 100 milisegundos, es decir, para ver lo que pasa. E incluso, si quiero, lo puedo llevar hasta 120 milisegundos, un cachitito más allá de donde lo teníamos, ¿sí? Y simplemente ahí lo dejamos. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a simularlo. Si se fijan, bueno, pues aquí tenemos ya lo que corresponde a la gráfica. Entonces, voy a colocar un marcador de voltaje en este punto, en el capacitor. Y entonces, la gráfica que obtenemos debería coincidir con lo que nosotros acabamos de ver en nuestras gráficas correspondientes, ¿no? Aquí nada más dejen aumento
el width. Listo. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, entonces, fíjense que sí es lo que nosotros habíamos predicho de manera teórica. Ya de acá lo que puedo hacer es ir viendo cada ciertos milisegundos. Bueno, en el 0 ya no le voy a poner ningún marcador porque ya vemos que empieza de 8, pero en 20 milisegundos vamos a colocarle un marcadorcillo. Creo que ahí están 20 milisegundos. No sé si alcanzan a ver aquí hasta la parte inferior, acá donde voy a poner mi cursor. ¿Ya vieron que dice 2.95? Ahí lo voy a dejar. En el 40 milisegundos voy a dejar otro marcador. En 60 milisegundos voy a dejar otro marcador. El otro era en 80, ¿verdad? Ajá, 80 milisegundos. Y la última que tenemos nosotros en nuestra medición es de 100 milisegundos. Entonces, ahora voy a quitar eso y podemos observar ahora sí si la tabla que hicieron ustedes coincide con lo que está aquí en el simulador. Nada más díganme si sí o si no. Este sería así. Está, y luego este, ahí está. ¿Sí coincide o no coincide? A ver, se supone que en 20 milisegundos debe haber 2.95. Vamos a ver. 2.94 nos dio acá. Acá en 40 milisegundos dio 1.09. Acá nos dio 1.08. Ajá. Después en 60 milisegundos daría 0.41. Aquí nos dio 0.39. Bueno, ahí hay una pequeña variación. Ahí depende mucho de los decimales que utilizaron a la hora de hacer el cálculo, pero es muy aproximado. En el de 80 milisegundos nos debe dar 0.14 según lo teórico. A ver, vámonos a ver acá. 0.14. Aquí nos daría 0.16, ¿no? Que también sigue siendo válido, está bastante cercano. Y en el tercero, aquí nos da 0.07. Y acá nos dio 0.05. Entonces podemos ver que el comportamiento que habíamos predicho aquí de manera teórica, bueno, aquí en el simulador obviamente se ve completamente reflejado. Bien, entonces ese fue el tema, o ese es el tema de respuesta natural de un circuito. Obvio, si esto lo podemos hacer con un capacitor, también lo podemos hacer con un inductor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia principal radica que en vez de que iniciemos analizando por nodos, vamos a tener que analizar por mallas para evitarnos utilizar las integrales y que de manera directa nos quede una derivada y poder llegar a esta misma ecuación que a su vez va a tener el mismo formato de solución y lo único que tenemos que ver es cuál es nuestro coeficiente A para poder colocarlo por acá, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Cuéntenme. ¿Nadie? ¿Todos le entendieron bien clarísimo? Pues sí. Pues ya qué, dice Yulisa. No, sí se entendió bien. ¿Sí? A ver, ¿los demás le entendieron? Sí, profe. Pongan manita arriba o pónganme aquí que sí o algo. ¿No les quedó alguna pequeña duda de algo? No sé, algo que todavía les cause ahí como que ruido. A mí lo que me causa ruido es el tren. Todo claro, sí, sí, sí. Órale, pues. Bueno, pues si no hay otro asunto y ni ninguna otra duda, espero que les haya quedado claro este tema. Acuérdense, la siguiente semana va a ser semana nuevamente de prácticas. Esta semana
como que los dejé descansar de entrega de prácticas y nos dedicamos un poquito a clase, porque estos temas sí quieren un poquito de análisis y de ensayos aquí a mano para que entiendan los conceptos, ¿no? De todas maneras, si me da el tiempo, subir algún video con algún ejercicio, a lo mejor ya no va a estar tan así, tan de garabatos, ya va a estar un poco más bonito, o al menos en una hoja, como en alguna vez hice un ejercicio a mano, y ya iré explicando paso por paso y finalmente llegaremos a una simulación, ¿sale? Entonces, si no hay alguna otra duda o comentario, agradezco su asistencia y participación a esta sesión y nos vemos hasta la próxima. ¿Va a subir Nos vemos, entonces profe. trabajo para la otra semana, profesor? Sí, este fin de semana descansen. ¿Va a subir este video? Bueno, para tener, bueno, un video donde nos demos cuenta cómo graficar y simular. Bueno, este como tal ya saben que lo subo, ¿no? No hay problema, lo subo a YouTube. Lo malo es que de pronto la calidad ya me di cuenta que no está tan buena, pero bueno, les da una idea de lo que se va a hacer. Y después la otra semana, dependiendo de mis tiempos, tengo idea de hacer un ejercicio similar, pero con un inductor, entonces ya tendrán las dos partes. Sí, gracias, profesor. Órale, Entonces, nos vemos el lunes. hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Adiós, bye. Bye. Gracias. Hasta luego.